por las transmisiones. Somos la iglesia de Highland Park, estamos en el 6544 de la North Figueroa Street en Highland Park, California. Ahora vamos a ponernos de pie y vamos a comenzar con una oración. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu presencia, te damos las gracias por que tú nos has cuidado, nos has dado lo que necesitábamos, Señor. Haznos entender que sin ti no podemos hacer nada. Entre más pronto comprendamos esto y nos acerquemos a ti, mejor nos va a ir en la vida, Señor. Te damos las gracias por todas tus bendiciones inmerecidas, la mayoría de ellas. Y te damos las gracias por la salud de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Sabemos bien que tú eres un Dios que tienes piedad para con nosotros y amor para con nosotros. Te damos las gracias por ello. Y te pedimos que esta noche nos bendigas y que podamos oír de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Jesús, ya no quiero ser igual. Muévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor, que necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Muévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Muévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Gracias, Señor. Tomen asiento, mis hermanos. Hermanos, listos para dar el lección esta noche.
Buenas noches, mis hermanos, Dios me los bendiga. Buenas noches, Dios bendiga. Bienvenidos, mis hermanos. Nuevamente, gracias por venir los miércoles y ojalá podamos seguir llamándole a la gente, ¿verdad? Que vengamos a todos los servicios, los domingos, los servicios, los miércoles y crezcamos y sigamos creciendo. Esa es la idea, mis hermanos. Creo que Apriétale ahí, no, ya está, ya está. Es que a veces pasa el mouse a la pantalla, lo tienes en la pantalla. Lo tienes que sacar de la flechita. Mis hermanos, que Dios nos bendiga nuevamente, disculpen una falla técnica. Mis hermanos, nuevamente vamos a comenzar para irnos tempranos. Unos vamos a trabajar, otros a descansar. Vamos a comenzar leyendo este salmo, mis hermanos. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Mis hermanos, vamos a aprender ahora acerca de cuando el Espíritu Santo nos lleva por el camino correcto, que es por un camino firme, o sea, no un camino, no dar pasos. Encontraba este post que dice: los pasos no tienen que darse rápidos, sino firmes. Qué bueno si tú caminas en el propósito que Dios puso en tu vida y en la mía, rápido y firme. Pues qué bueno, ¿no? Qué hermoso, ¿verdad? Caminar o correr, pero llegar a la meta donde el Señor nos ha llevado y rápido, pues qué bueno, excelente, ¿no? El Señor puso ese propósito en ti, lo está cumpliendo, lo cumplió. Qué bueno, ¿verdad? Pero muchos de nosotros a veces caminamos lentos, ¿no? Despacios, otros a paso mediano, a paso veloz, pero lo importante es que demos pasos firmes, que no estemos titubeando. Y te lo digo porque, bueno, vamos a entrar un poquito más a fondo para explicarlo. En Filipenses 4:1 al 4 dice: así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor. El apóstol Pablo nos exhorta que estemos firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Complemente también en los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Mira qué palabra tan importante dice el apóstol Pablo. Cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vamos a empezar a estudiar un poco esta palabra, mis hermanos. Pero, por ejemplo, la palabra firme, cuando enfatiza el apóstol Pablo, incluso el salmo que acabamos de leer, que el Señor nos lleve con pasos firmes donde vamos, ¿verdad? No sé, yo creo que la mayoría de aquí los varones hemos jugado fútbol, o todavía algunos siguen jugando fútbol. Cuando juegan fútbol o jugamos fútbol, si no tienes condición, corres, das un sprint, 2, 3, 4 pasos y las piernas se te aflojan y caes, o te da un calambre, o simplemente tu cuerpo no lo aguanta y caes, hasta puedes perder la vida. Se han mirado deportistas por falta de preparación. Es lo mismo también en la palabra de Dios. El Señor nos exhorta que estemos firmes, y no nada más decir yo estoy firme, yo aguanto todo. No, sin el Espíritu Santo no aguantamos nada. A la primera de cambio salimos corriendo por las circunstancias, por los obstáculos, por los problemas, por las decepciones, como lo quieras ver. Entonces, la palabra firme en el griego, el significado significa bien asentado, sujeto, sólido y fuerte. O sea, el apóstol Pablo nos dice, o el Señor más bien a través del apóstol Pablo, ¿verdad? Hijos míos, estar firmes en el Señor. Y se los digo y enfatizo aquí en este versículo. Por ejemplo, el más reciente, yo creo que no pasa de unos 3, 4 meses, hablaba con un hermano, no de esta iglesia, y le pregunto: brother, ¿cuánto tiempo tienes congregándote en tu iglesia? Y me dice: como 16 años. Otra persona me dice: no, pues yo soy cristiano o cristiana desde muy joven, desde que yo era un teenager.
Y otras personas me han dicho, yo soy cristiano por generaciones, de toda la vida. Entonces, ¿por qué la pregunta? ¿Por qué le hice las preguntas a estas personas? La pregunta salió después de varias conversaciones que tuvimos y al expresarme que no podían dejar ciertos malos hábitos que tenían en su forma de vivir, que obviamente eso no agrada al Señor. Era muy deprimente, muy decepcionante saber que a veces somos cristianos, ahí están más o menos, y esto es algo verídico, y no hayamos entendido lo que significa caminar firmes en el Señor. Entonces me pongo a analizar, o sea, yo hablo de estas personas, pero si ponemos nuestra vida, bueno, el Señor la sabe, la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo creo que obviamente ese es nuestro Dios, pero cada uno de nosotros somos nuestros propios jueces y nosotros analizamos cuál es nuestra forma de vivir delante de Dios, delante de los hermanos, delante de las personas de mi trabajo, de mi familia, o simplemente en la calle, cómo me comporto. Las personas con las que todavía no saben que eres cristiano o cristiana, ya andas en la calle, en el parque, corriendo, haciendo cualquier actividad, te miran y al conocerte o al mirarte saben que eres un hijo o hija de Dios, o abres la puerta para que entren pensamientos o conversaciones obscenas para que se pueda interpretar o creer que tú y yo, pues como dice el pastor, somos cuento de la abuelita. Entonces me quedé analizando, ¿no? A esta altura de nuestras vidas, yo creo que bueno, tal vez vamos a hacer unas excepciones con las personas más nuevas, no sé, tal vez Gaby, y párale de contar. Si les preguntáramos a toda la congregación, porque yo creo que todos los que estamos aquí en esta congregación, yo creo que los más nuevos, sin contar a Gaby, y incluso a Liliana, yo creo que los más nuevos, estamos hablando de mínimo un año. O sea que ya han tenido una buena administración. Y si se les preguntara, ¿tienes duda para lo que te llamó el Señor? ¿Tienes alguna duda o no tienes ninguna duda para lo que el Señor te ha llamado en esta vida? Yo sé que es difícil a veces contestar, incluso antes de que cuando empecé a congregar, yo creo que pasó por medio de unos año y medio. No podía, año 8 meses, no podía clarecer mi mente. Dije, ok, Señor, ya me trajiste a la congregación, ya estoy, ya como dice el pastor a veces, ya no digo groserías, ya diezmo, ya me estoy portando bien, ya dejé malos hábitos o cosas que a ti te ofenden, ya estoy bien o qué es lo que debo de hacer. Y el Señor pone esa inquietud en ti. Cuando tú le preguntas al Señor, Dios pone esa inquietud en ti, de que hay algo más que tenemos que empezar a descubrir, a pedir en oración, y también no caigas en el error de decir, ya le pedí a Dios que me lo revele, ya le pediste al Señor, ahora empieza a trabajar, empieza a buscar tu ministerio, empieza a buscar el don, empieza a compartir con nosotros la belleza que Dios puso en ti, que son los dones del Espíritu Santo, para que nosotros nos podamos edificar y crecer cada día más a través de tus dones que el Señor puso, y tú también a través de los míos y cada uno de nosotros. O sea, la iglesia, tus dones son para edificar, no para destruir. Entonces, pero eso lo descubrimos poco a poco cuando vas caminando con firmeza. Una persona que tiene miedo de cruzar de un lugar a otro nunca va a llegar al otro lado nunca va a llegar a su objetivo si todo el tiempo se la pasa con ese temor o con ese miedo, ¿verdad? Pero cuando creemos en el Señor las cosas cambian. Entonces no deberíamos de tener dudas a este punto de nuestras vidas. Hablo de nuestra congregación, para lo que el Señor nos llamó. Para algo nos llamó el Señor. Estoy con vida, ¿a poco no te pones a pensar? Los que manejamos, a veces cruzamos y vemos un cuerpo tendido, y todos, como cuando cruzamos el freeway, vamos en el freeway y vemos que está la policía, viene acordonado y está un cuerpo, sabemos que hay cuerpo que tuvo un accidente y hubo gente muerta, y tú te pones a pensar, como que hay minutos de analizar, ¿no? Como que te quedas pensando y dices, híjole, se murió esa persona porque sabes que pudiste haber sido tú o pude haber sido yo. Sabes que es un camino que recorremos. O te dicen simplemente, fíjate que el vecino o la vecina acaba de fallecer, y como que, oh wow, porque sabes que pudiste haber sido tú. Sabes que pude haber sido yo, o mi familiar cercano. O sea, te toca porque los amamos, porque los conocemos, pero también pudiste haber sido tú y pude haber sido yo. ¿Te has preguntado por qué el Señor todavía te tiene con vida en este mundo? A veces hacen chiste, ¿no? De que, bueno, ya está adulto, está robando oxígeno. Se dicen, ¿verdad? Está bien, ya se fue a descansar. Pero no es así. Si el Señor te tiene con vida, es por algún propósito. Es por algún propósito, y no nomás es por vivir.
El Señor nos dio vida para vivir con propósito. Entonces, ahora hablando precisamente de la muerte, me dice una hermana, hace ya tiene como unos 2 o 3 años, dice, hermano, fíjate que qué pena, el pastor donde yo me congrego acaba de fallecer, pero lo triste de todo esto, dice, es de que lo acaban de ordenar. Dice, ella había comenzado una obra, o sea, ella ya estaba trabajando con nosotros y empezó a crecer la obra, poco, era pequeña la congregación, dice, y lo ordenan porque la congregación le dijo, tienes que ordenarte para seguir trabajando en el ministerio, tienes que seguirla. Ok, entonces él se preparó, tomó las clases de vida que le exigía su denominación, no de nosotros, y lo ordena, y algunos meses después pierde la vida. Entonces me dice, hermano, ¿y aquí pues qué pasó? Si el Señor lo llamó, ahí terminó su propósito. Le digo, bien lo dices, por supuesto. Leamos la siguiente cita, mis hermanos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3, del 6 al 9. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega, son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Tal vez vas a decir, hablando de esta persona, el pastor que falleció, comenzando la obra, pero el Señor lo llamó para un propósito, y ese propósito fue obviamente comenzar una obra, preparar a ciertas personas. Él cumplió el propósito para lo que el Señor lo llamó y lo puso a descansar. Otro va a llegar, otro llegó, tomó su lugar y va a continuar con la obra. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, mi hermano y mi hermana, a veces dejan de decir, bueno, mi hermano, pero es que a mí no me llamó el Señor para el pastorado ni para maestro, pero bueno, ¿quién te dice que ahí termina la obra del Señor? O sea, no tienes que ser maestro, no tienes que ser pastor, no tienes que ser apóstol, no tienes que ser superintendente, no tienes que ser parte del board de nuestra denominación o de otra denominación. Lo que tienes que hacer realmente es saber que el Señor te llamó para cumplir un propósito que es salvar almas. Y no tienes que tener un diploma, un bachillerato, una maestría para poderle decir a una persona, Cristo te ama, Cristo salva, Cristo es el camino a la vida eterna. Tienes un propósito. Entonces ahí las cosas empiezan a cambiar cuando entendemos que el Señor nos llamó para ser parte de su cuerpo y empezamos a caminar firme. No te quiero decir como los deportistas, cuando los que jugamos deporte en su momento, que jugaba fútbol, si yo quería aguantar los 2 tiempos jugando fútbol a un ritmo rápido, tenía que entrenar durante la semana. De lo contrario, si nada más iba a jugar los sábados o los domingos una vez por semana y toda la semana tenía una vida desordenada, no tenía la condición suficiente para poder terminar los 2 tiempos lo que son de fútbol. Entonces, lo mismo lo espiritual. Como dice el pastor, si el pastor es su lectura bíblica y la mía también, o nosotros los que enseñamos somos su lectura bíblica, mis hermanos, entonces cuando vienen los domingos no vas a aguantar los 2 tiempos, en la mañana y en la tarde, no vas a aguantar los miércoles. Una iglesia que somos suficientes miembros, por eso estamos aquí, porque no hay esa condición espiritual. ¿Sí me explico? Relacionando el deporte con lo espiritual. O sea, todo viene de la mano. Cuando nosotros entendemos el propósito que para lo que Dios nos llamó, nuestra vida empieza a cambiar poco a poco. Es decir, ok, tal vez no me gusta leer la Biblia, no me gusta leer, se te está acabando la vista como su servidor. Bueno, para eso tenemos las redes sociales. Perdón, las apps en los teléfonos. Lo puedes escuchar. No tienes excusa, lo puedes escuchar. Se te está acabando la vista, está muy chiquita la letra. Muy bien, ponlo en Spotify, ponlo en YouTube, ponlo en la tele, ponlo en DVD, ponlo en CD, ponlo en USB, como tú quieras. Hay app de la Biblia, lo puedes escuchar. Me duermo, ok, vete a caminar solo al parque, ponte la Biblia y escúchala poco a poco. Y la oración tiene que ser parte de nuestras vidas. Haz ejercicio y no comas, que me desmayas. Ese rato fui a correr en la tarde y se me ocurrió no comer para esperar a mi esposa,
Y ahorita le digo, hija, ya vámonos a comer, ya me siento hasta mareado de que no había comido más que un licuado tenía. Yo por esperar a mi mujer, fíjate nada más, y ya me andaba hasta desmayando, pero es que hice las cosas mal. O sea, primero hice el ejercicio y no me nutrí, ya cuando acabé mis energías, quise nutrirme, pues ya era un poquito tarde porque ya sentía el mareo. Lo mismo es lo espiritual también. Si tú llegas los domingos, te sientas, vas a empezar a criticar la predicación. Si no me gustó, el pastor me estuvo hablando de mí, porque él sabe mi vida, le platiqué algo y ya está hablando de mí. Estoy seguro que algo sabe, y a mí de mí está hablando. O si el hermano le dice, oye, ayer le platiqué algo, que no habla por mí, mira, ya lo está diciendo. ¿Tú crees que hay suficiente tiempo de estar hablando de tu vida cuando hay suficiente de qué hablar? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es para cada uno de nosotros. Dios te habla a ti de acuerdo a la necesidad que tienes a través del Espíritu Santo. Él toca tus entrañas, no yo. No el pastor, no nadie, el hermano Marco, es el Señor. Y gracias a Dios que nosotros somos los utensilios que Él usa, y a ti también te usa para hablarle a tu familia. Es lo mismo, es una cadena y todos somos vasos útiles para el Señor. Ahora, nos brincamos al siguiente versículo que estábamos leyendo, que es el 2. Os ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, que sean de un mismo sentir en el Señor. No crea que el apóstol Pablo se lo está diciendo a estas mujeres porque ¿cómo les podría decir? Eran dos hermanas que tenían diferencias en la misma congregación. Eran dos hermanas que tenían problemas, tal vez diferentes doctrinas, enseñaban, tal vez celos, envidia, rencor. Espérame, pero el apóstol Pablo está hablando de aquí de estas personas. ¿Se acuerdan lo que decía después del versículo? Y te pido a ti, hermano mío, que intercedas, que las ayudes, porque ellas trabajaron conmigo y no me van a dejar mentir. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, dice el apóstol Pablo a uno de sus ayudantes, compañero fiel, que ayudes a estas, refiriéndose a esas dos mujeres, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, o sea que estuvieron predicando, enseñando, ministrando, orando, lo que tú quieras, a la par con el apóstol Pablo, seguido con él los dos, ayudándolo a hacer la obra de Dios. Imagínense nada más, Entonces, complemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, ¿te imaginas? O sea, aquí estamos hablando, imagínate de qué tiempos, ¿no? Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, hace 2023 años, poquito después que se escribió la carta del apóstol Pablo. Pero fíjate bien, esas dos hermanas, en esas condiciones, siendo parte de la congregación y andaban teniendo diferencias, tenían problemas. Imagínate tú de afuera como incrédulo y viendo la congregación, cualquier congregación, la de nosotros, y ves a estos dos hermanos o hermanas metiéndose cizaña con otras personas, discutiendo, teniendo diferencias, hablando una de otra o uno de otro. Imagínate lo que piensa la gente en esos tiempos, pero también en estos tiempos. O sea, no somos la excepción, pero tampoco ellos son la excepción. ¿Y qué te digo con esto? Hay que empezar a hablar uno de otro, hay que empezar a tratarnos de una manera incorrecta. No, por eso el apóstol Pablo intercede y le dice a este hombre, a uno de sus ayudantes, que interceda, que la ponga en su lugar y que sigan en la obra, porque sus nombres están en el libro de la vida. ¡Qué palabra, mis hermanos! Y lo curioso de todo esto, no hay necesidad de leerlo, pero lo curioso de todo esto es de que estas hermanas, cuando el apóstol Pablo, Silas y Timoteo salieron a predicar, estaban esas hermanas que se juntaban a la orilla del río, a orar. Y es donde les predicó el apóstol Pablo. Pero aquí está es un versículo clave para nuestras vidas, mis hermanos. Y como dice el pastor, tiene que haber una intervención divina. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Taitira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Personas que oyen la palabra de Dios. ¿Y el Señor qué? El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios tiene que abrir tu corazón y el mío. O sea, Dios es el que provoca todo. Él tiene que abrir tu corazón. Y como lo dice ahí, fue a través nada más de pedirle, fue a través de la predicación. Pablo estaba predicando y esa mujer estaba escuchando y Dios le abrió el corazón. Y si tú sigues leyendo, están los versículos, apunten. Creo que a veces nos hace mal, como dice el pastor, ponerle PowerPoint porque no traen su Biblia. Pero si siguen leyendo, aunque lo tienen que hacer en casa, no ahorita. Lo siguen leyendo, dice que ella se bautizó inmediatamente después. Y también su familia. Y le dijo a Pablo que se quedara con sus servidores en la casa de ella. Era una persona que tenía dinero.
Entonces, si Dios no abre tu corazón, si Dios no permite que suceda eso en tu vida, pues nada va a suceder. Ahora, se puede malinterpretar aquí, porque dice, bueno hermano, ¿y dónde está nuestra voluntad? Es cierto, pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer y es la decisión propia. El Señor va a abrir tu corazón, va a poner su palabra y tú vas a decidir, ¿lo hago o no lo hago? Él te va a llenar, pero mis hermanos, cuando el Señor nos toca, algo tiene que pasar. Algo pasa. No nos podemos quedar enanitos chiquititos espiritualmente. Algo pasa en tu vida, algo pasa en la mía que definitivamente la gente se da cuenta. Y empezamos a impactar a los demás a través de nuestra forma de vivir, ya ni siquiera a través de nuestro testimonio, a través de nuestra forma de vivir día con día. Hay un cambio y la gente lo puede ver, se te mira. Ahora, mis hermanos, la iglesia está llena de muchas personas. Está llena de gente pecadora como tú y como yo, pero redimidos, gente arrepentida, gente que hemos llegado a los caminos del Señor, que sabemos y reconocemos que sin el Señor no somos nada. Estamos como tú lo quieras ver. Estamos bien, pero hemos sido redimidos, santificados por el Señor, ¿verdad? Pero falta ese trabajo complementar lo que es la llenura del Espíritu Santo. Mientras esa llenura no llegue, tú y yo vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Si no hay una dedicación, si no caminas firme, si empiezas a caminar de una manera chueca, o sea que no tengas interés en las cosas de Dios, que nomás llegues, te sientes y ahí nos vemos. ¿Y qué predicó el pastor? ¿Quién sabe? Pero como dice el pastor, predicó bonito, me gustó, pero no sé qué predicar. O sea, esa parte ni se olvidó. Entonces, tiene que haber una convicción. Ahora, entendemos que en la iglesia estamos llenos de muchos tipos de personas, de muchos lugares. Antes había más nacionalidades. Menos ahora, pero seguimos habiendo diferentes nacionalidades de Centroamérica y ya saben, Mario es filipino y mexicanos y de todo un poco. Ahora, tenemos diferentes caracteres. Definitivamente eso no hay duda alguna, pero tenemos que hacerlos trabajar uno a uno, moldarlo para que podamos trabajar juntos para la obra del Señor, para edificar, no para derribar. Y si en una familia sucede, ¿no les ha pasado que le dicen a su esposa o a su novio o a su novia, ¿qué quieres comer? Lo que quieras, mi amor, lo que tú decidas. Vamos a comer verduras. Ay, no, ayer comimos verdura. Ok. Bueno, vamos a comer tal vez, no sé, arroz con pollo. Ay, pollo, pues si la ensalada tiene verdura ayer, y que fue a caballo para estar comiendo pasto a cada rato. Bueno, entonces, ¿qué quieres? No, pero lo que tú quieras, yo voy contigo. Muy bien. No sé, vamos a comer algo asado. Híjole, no. Luego me estriñe. Bueno, pues ¿qué quieres? O sea, en la iglesia, en lo espiritual, a veces es lo mismo, similar. Hacemos esto, híjole, no, estamos acostumbrados a hacerlo de esta manera, ok, lo hacemos de esta manera, híjole, ¿para qué? O sea, ¿sí me entienden? De la iglesia que yo venía se hacía así, o mira, yo escuchaba que, sí, se entiende, pero si trabajamos junto con la dirección del Espíritu Santo y dejamos nuestro ego tal vez que traemos del mundo, las cosas van a marchar correctamente porque eso te pertenece a ti, me pertenece a mí, dejarlo a un lado. No esperes que el Señor diga, sí, cierto, tienes esto mal, hijo, te lo quito. No, Él te da el entendimiento a ti y a mí. Que tenemos que humillarnos, que tenemos delante de Él, tenemos que ser astutos como la serpiente, mansos como la paloma, mansos. No la otra palabra, mansos. Como la paloma y astutos como la serpiente, o sea, vivos, avispados. ¿Qué está mal? ¿Qué está bien? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta qué línea puedo cruzar? ¿Hasta dónde no puedo cruzar? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? Aunque se vea bien, se vea bonito, pero ¿puedo hacerlo? ¿Afecta la obra? ¿O qué debo de hacer? Caminar firmes, mis hermanos. Ahora, eso lo acabo de repetir a ti, fiel compañero. O sea, el apóstol Pablo le pide a esta persona que le ayude, no dice el nombre, pero él pide a uno de esos colaboradores, pudo haber sido Timoteo, Silas, de tantos colaboradores que tuvo el apóstol Pablo, que le ayude a interceder porque él estaba en la cárcel. Esta carta fue escrita, fíjense nomás, ¿de dónde? De la cárcel. Y aún estando en la cárcel, el apóstol Pablo sigue haciendo la obra, nada lo detenía. Bueno, me cierran las puertas para yo salir en persona, pero les voy a escribir. Ahora tal vez no puedes estar en persona en un lugar, no, pero tienes el teléfono. Una llamada, videollamada, un texto, Messenger, WhatsApp, ponle la aplicación que quieras. Hoy la tecnología ha cortado distancias. ¿Dónde quieres? ¿A qué parte del mundo quieres llegar? Segundos te conectas con el teléfono. Segundos, en segundos. Cuando antes eran meses y años para poder llegar a tu destino, cuando no había toda esa industrialización de los carros y aviones, imagínate en caballos, Señor. Ahora, mis hermanos, tú y yo como personas, hijos e hijas de Dios, ¿podemos afectar la obra?
una vez que hemos entendido que somos hijos e hijas de Dios? Claro que sí. Si tú y yo no usamos nuestro discernimiento y le pedimos al Señor que Él sea nuestra guía y te dejes guiar por tus líderes también, que tienen seres humanos esforzándose día a día para hacer la voluntad de Dios, y tú te metes en tu necedad, puedes afectar la obra, puedes causar una división, puedes causar una molestia, puedes causar que otras personas tengan una idea errónea, una imagen errónea de nosotros mismos hacia otras personas, y van a llegar con esa idea de que el pastor, Nadir, Marco, Ulises, son personas que no son genuinas y verdaderas. Tenemos que tener cuidado con nuestros actos, tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque podemos afectar la obra. Ahí está Evodia y Cinti, que estaban discutiendo. Entonces, tenemos que abrir un poco más la pantalla, la picture, y decir, bueno, sí he leído esta parte, hermano, pero aquí no dice que causaron una división, un problema. Mis hermanos, la Biblia es sentido común. La Biblia dice la palabra de Dios que si se hubieran escrito todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, no entrarían todas las letras en los libros del mundo. Pero tienes que entender que si tú y yo permitimos que Satanás ponga su cizaña en uno de nosotros, es una bomba del tiempo, que poco a poco, una bola de nieve, poco a poco va a ir creciendo hasta causar una destrucción masiva. Entonces tenemos que tener cuidado y pedir al Señor discernimiento. Y me agrada que el apóstol Pablo no se quedó callado. No fue parte de ese problema, fue parte de la solución, intercede. No sé, en tu vida, en tu caso, mi hermano y mi hermana, cuando estás en tu trabajo y miras que la compañera, el compañero, el mismo jefe comete un error, comete un problema, comete una negligencia, y luego le vas a caer a palos para que lo despidan o la despidan, o le den un warning, no es parte de la solución. Después de tratar de arreglar las cosas, de pedir la dirección, ¿qué haces tú? Y sobre todo cuando sabes que todos necesitamos de la ayuda del Señor. Ahora, mi hermano, ¿eres sólido en la palabra de Dios? ¿Eres sólido en los caminos del Señor? ¿Nada te mueve de lo que el Señor te puso a hacer? ¿Nada te mueve o empiezas de repente a deladearte con un deportista que no tiene condición? ¿Estás convencido de tu llamado? ¿Estás convencido que el Señor puso algo en ti precioso para que tú puedas compartirlo con los demás? ¿Crees en lo? Y fíjate aquí lo más importante, tú crees en lo que tú enseñas, en lo que tú predicas. Cuando digo predicas, no hablo del púlpito, lo que tú le dices a la gente, porque estoy seguro que muchos de nosotros, yo los he escuchado en los testimonios, le hablé a fulanito, a fulanita, o sea, estás predicando, estás compartiendo, estás llevando buenas nuevas a las personas. Pero lo que tú compartes, ¿tú lo vives? ¿Tú te lo crees? Te voy a platicar algo que tal vez te llame un poco la atención, me llamó la atención. ¿Sí saben quién es Miguel de Cervantes? Que este hombre, por el 1600 aproximadamente, él escribió esta obra de, no sé cuánto le leyeron, de Don Quijote de la Mancha. Bueno, les platico. Este hombre, leí su obra, me llamó la atención meditando en esto, porque tiene algo relacionado con nosotros, y entonces lo voy a explicar. Don Quijote de la Mancha era Alonso Quijano. Este hombre de acá es Alonso Quijano, le gustaban tanto las novelas de caballero. Acuérdense que en 1600 no había televisión, en esos tiempos de los 1600, le gustaban tanto las novelas, las historias de caballeros, que él se lo creyó. Él se creyó, dijo, yo voy a ser un caballero. Y él tenía un caballo viejo, y agarró y se puso su armadura, y salía a las calles, y decía, yo soy un caballero, a partir de ahora no me llamo Alonso, a partir de hoy me llamo Don Quijote de la Mancha. Él se lo empezó a creer. Y él iba con su espada, con su caballo viejo, feo, y provocaba risa a la gente, le hablaba por su nombre y decía, yo soy Don Quijote de la Mancha. Y miraba que había lugares donde vendían cosas y se metía y decía, es un castillo. Como soy un caballero, me tienen que tratar como tal. Y él se metía, se lo creía. Y la gente, esto es loco. Lo que acabas de consumir lo tienes que pagar. No, yo soy un caballero, no tengo que pagar. ¿Cómo de que no? Y lo insultaban, lo agredían. Entonces dijo, necesito un escudero. Un caballero, un caballero necesita un escudero. Y fue, ahí aparece, entra en acción Sancho Panza. ¿Sí? Se llamaba el personaje Sancho Panza. Chaparrito, gordito. Y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar dinero si vienes conmigo a mis aventuras. Muy bien, por el dinero. Y ahí va con Sancho Panza.
Y haciendo sus locuras, y Sancho Panza nomás lo miraba, ¿verdad? Y dice, no, no es lo que tú crees, son gigantes, no son gigantes, son unos molinos, son unos molinos. Viene un ejército, eran unos policías que traían a unos reos y atacan a los guardias y corren los reos. Él se creía lo que decía. Él actuaba y vivía conforme lo que él pensaba y creía que él era. Y Sancho Panza, de todo solamente Sancho Panza le creyó su locura, ¿verdad? Y en eso también dijo, necesito un amor, alguien que me ame, un caballero necesita una mujer. Y entra en acción, entra aquí en pantalla, Dulcinea. Entonces él iba y buscaba el amor de su vida, que era Dulcinea. Entonces el amor de su vida, después de los golpes, los insultos, los desprecios que la gente le... Tú no eres un caballero, tú eres Alonso Quijano, yo soy un caballero, soy Don Quijote. Y lo golpeaba. El punto es de que él se mantenía en lo que él creía. Nada lo movía. Los golpes, todo lo que tú... O sea, todo lo que pasó, nada lo movía porque él lo creyó, él lo vivió. Y decía que él era un caballero, aunque no lo era. Y Dulcinea era el motor para mantenerlo adelante a pesar de todos los desprecios que él pasó en esa historia. La historia ahí concluye. Mi hermano, pasas a ser como Don Quijote de la Mancha, que cuando sabemos que somos hijos de Dios, dices, yo soy un hijo de Dios. Y cuando decimos que somos hijos de Dios, sabemos que va a haber ataques, pero nada me va a mover. Nada, absolutamente, me insulten, me digan groserías, me quieran hasta golpear. Cuando tú predicas la palabra, enseñas la palabra, mucha gente te quiere insultar. Y me pasó en Dueño con unas personas de otra denominación, de otro que no. Anyway, entonces tú te mantienes firme en los caminos de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Yo sé que viene la tribulación, yo sé que vienen los problemas, yo sé que vienen las montañas, yo sé que vienen los gigantes. Pero así como este hombre los enfrentaba, y tú corres o caminas firme con el Señor. Porque el Señor nos dice que caerán 1,000 y 10,000, pero nada te afectará porque Él está con nosotros. O eres como Sancho Panza. Sancho Panza estaba acuerdo, pero como miró a que venía y le dijo que le iba a dar dinero, ahí va detrás. Vienes como Sancho Panza, que viene cualquier otra denominación, cualquier otra persona, cualquier teología incorrecta que no es del Señor, y ahí vas como Sancho Panza. Detrás de lo que te prometieron, como decía el pastor el domingo, de pare de sufrir, vengan, les pasamos el santo manto, el manto santo, o el aceite, o la rosa de Sharon, que no sé qué, y va a venir la prosperidad y vas a sanar, y ahí está la gente, ahí van los Sancho Panzas, ¿verdad? Detrás de lo que le prometieron. ¿Cuál es tu posición delante del Señor? ¿Estás firme como este hombre que lo que le pasaba nada lo movía porque él sabía en lo que había creído? Él se lo creyó. Hay que creérnoslo. ¿Sabemos que va a haber tribulación? Sí. ¿Sabemos que va a haber persecución? Sí. Y que vengan. Que vengan. ¿El Señor está contigo? ¿Qué me puede suceder? Ahora, nosotros le vamos a Él porque Él nos amó primero. Si Él nos amó primero a nosotros, vuelvo a repetirte, como lo hizo con Lidia, y le abrió el conocimiento, le abrió el corazón, y ella reconoció a nuestro Señor Jesucristo, si Él te amó primero, a ti y a mí, y tú lo reconoces, el Señor ya te abrió tu corazón, ya te abrió tu conocimiento, el Señor ya ha puesto su conocimiento en ti y en mí, por lo tanto, tienes que actuar totalmente diferente, no como actúan los del mundo. Yo creo que fue el lunes o el viernes pasado, más bien, fui al parque, un parque que tengo aquí cerca, fui a correr, y había dos jovencitas, yo creo que máximo de 17 años, cuando mucho y exagerando 18 años, jovencitas, y mi gorra para el sol, mis lentes, audífonos, short, y se acercan, ¿no? Obviamente era una persona que iba a hacer reporte, y me preguntan, ¿podemos hablar contigo? Yo, por supuesto, claro que sí, de los audífonos. Y si queremos compartirte solamente algo corto, queremos decirte que Cristo te ama. Cuando vi a esas jovencitas dije, wow, pensé que eran de la escuela y me querían promocionar algo, ¿no? Si queremos decirte que Cristo te ama, digo, muchas gracias por recordarme. También a ustedes las ama Cristo. Oh, de veras, sí, cristiano, le digo, por la gracia de Dios. Y empezamos a platicar, sin decir de qué denominación era yo, sin decir de qué denominación eran ellas. Empezamos a platicar de la palabra de Dios, y me dicen, oh, wow, ¿se nos puedes platicar cómo llegaste a los pies del Señor? Pero claro que sí. Y lo necesitamos para nuestro propio
testimonio en la congregación de que hemos conocido a alguien que conoce de Dios. Y en vez de decirnos de qué denominación son o empiezan a cuestionarnos de qué iglesia son para cortarnos, tú simplemente estás compartiendo la palabra de Dios conmigo, por supuesto que sí. Les platico en 5 minutos o menos mi testimonio. Dimos gracias a Dios juntos. Las bendije, me bendijeron y se fueron sin decir de qué denominación somos. Nuestra denominación se llamaba en ese momento Cristo Jesús. Ahora, como te vistes, como te ven, no juzgues. Han dicho, mira, vamos a ver a ese muchacho, perdón, tengo 45 años, no muchacho, joven adulto, con su gorra, con sus lentes para el sol. Me dijo el doctor que usé lentes oscuros por mi vista. Oscuro totalmente. Igual y pensaron que andaba, y qué sé yo, ¿no? Bien oscuro. Y tenis, short. Entonces, no te dejes llevar por las apariencias. No creas que porque nos vemos con corbata o ves a unas personas con corbatas quiere decir que aman o siguen al Señor. O no porque nos ves short o los ves con ropa que no sea de marca, no quiere decir que no sean personas que aman al Señor. Hay que usar el discernimiento, hay que saber cómo aproximarnos a las personas. Hablando de Don Quijote de la Mancha, ha sido el libro más vendido de los 1600 desde la creación de la imprenta Gutenberg. Se han vendido 500 millones de copias de ese libro. 500 millones. Un libro no religioso. 500 millones. Es el número 1 en ventas en libros. Don Quijote de la Mancha. El Corán ya es un libro religioso. 800 millones se han vendido en el mundo. Vuelvo a repetir, desde la imprenta Gutenberg. Ahora, ¿saben cuántas Biblias se han vendido? Aproximadamente, porque no es un número exacto, 5.000 millones de Biblias. Mira ese dato, 5.000 millones de Biblias, pero yo me pongo a pensar, 5.000 millones de Biblias se han vendido. Si esas 5.000 millones de Biblias, que son 5 billones, ¿cuántos dijimos la vez pasada que éramos de seres humanos en el mundo? 8 millones. 8 billones aproximadamente, 8 billones, bueno, ahí andamos más o menos. ¿Se dan una idea? Si esas 5.000 millones de Biblias, porque el decir que se hayan vendido, no quiere decir que se han leído. Si esas 5.000 millones de Biblias hayan sido leídas desde el comienzo al final, y aparte de ser leídas, se hayan entendido y su palabra se haya puesto en práctica en cada ser humano que leyó esas Biblias, ¿te imaginas en qué mundo viviríamos ahorita? O sea, yo te puedo asegurar, y te lo digo con los ojos cerrados y te lo firmo, que en muchos hogares, en varios hogares, hay Biblias nuevecitas sin abrir. Biblias que no se han tocado, están ahí de adorno, como se pone a veces en las entradas, ¿no? Para que corran los malos espíritus, ¿verdad? Para que no entre el chamuco, ¿verdad? Pero la Biblia es para entenderla, para estudiarla, meditarla y vivirla, no tan solo para tenerla de adorno. Entonces, 5.000 millones de Biblias, mis hermanos, Dios mío, si todas estas Biblias se leyeran, tú lo sabes si tienes Biblia, si la has leído o no. Espero que sí, y ojalá el Señor nos haya dado todo su entendimiento. Ahora, 2 Corintios, porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para nosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No como Don Quijote, que estaba de repente, o sea, que vivía en su aventura y terminó, no logró su objetivo porque solamente era imaginatorio. Lo de nosotros no es imaginatorio, lo de nosotros es real. Nosotros hemos creído en Cristo Jesús, que vino, ¿verdad? Nos redimió y tenemos la vida eterna a todos aquellos que le reconocimos, que Él nos permitió, como a Lidia, nos abrió el conocimiento y nos permitió que su Espíritu Santo muera en nosotros, y a través de su Espíritu Santo le podamos a otras personas predicar y enseñar, administrar, para que ellos sean salvos a través de Cristo Jesús. Entonces,
nosotros en lo que hemos creído, no como Sancho Panza, no como Don Quijote de la Mancha, sino como hijos genuinos y verdaderos que el Señor nos llamó para hacer su obra, hacer su voluntad y no la nuestra. Y lo que creímos es tan real, mis hermanos, tan real. Si tú te pones a analizar las bendiciones que Dios nos ha dado desde antes que naciéramos y dices, wow, mi padre, mi madre, aún cómo vivieron, en las condiciones que vivieron, el Señor permitió que nacieras y aquí estás. Y aquí estás vivo, viva. Y aquí estás compartiendo el Evangelio a otras personas porque Dios te llamó con un propósito desde antes de la fundación del mundo. Ya estabas en su mente, tú y yo íbamos a servirle en su obra, pero recuerda, no te me quedes sentado ni sentada. Tú tienes que provocarlo, tienes que buscarlo y el Señor te va a guiar tanto a ti como a mí. No te me quedes sentado. Este pensamiento es de este hombre de Miguel de Cervantes, escribió muchos pensamientos. Dice, qué locura o qué desatino me lleva a contar las faltas ajenas, teniendo tanto que decir de las mías. ¿Verdad? ¿Para qué criticarte? ¿Para qué hablar de ti? Si tengo tantos pecados míos que contar, ¿por qué difamar a otras personas? Hay tanto que decir de nosotros y por eso Santiago dice, lo explica, el peligro de la lengua. El peligro de la lengua, tu lengua, mi hermano. Con esta maldices a los hombres y con esta bendices al Dios de los cielos. Esto no es así, dice a Santiago, lo pueden leer ahí, pero no lo vamos a leer, mis hermanos, ¿verdad? Que nada te detenga, sigue adelante, que Dios abrirá el mar si es necesario. ¿Para qué? Para que llegues a su meta, para que llegues a tu meta. Y terminamos con esto, mis hermanos. Ahora, si has hablado, si has actuado, y has dicho algo, que has lastimado a alguien, que has causado división, separación, lastimado, qué sé yo, el Señor sí lo sabe. Alégrate de esto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo, en Cristo Jesús, Dios nuestro. Solamente pídele perdón a Dios y Dios escuchará tu clamor y Él nos va a perdonar porque ella nos perdonó desde antes, mis hermanos, que tú y yo naciéramos. Que Dios te bendiga, mis hermanos. Que Dios nos bendiga.